Y queremos también dedicarnos a ella a través de esta oración que siempre le ofrecemos al Señor. Y decimos juntos: Señor, en este momento dispongo mi corazón y mi voluntad para ser oidor y cumplidor de tu palabra en obediencia. Guíame con tu Espíritu Santo para ser transformado a la imagen de tu Hijo. Y decimos: amén. Detective. ¿Qué hace un detective? Ese personaje que nos lo han pintado así, con gabardina larga y con sombrero de ala caída y su palito así dental, masticándolo todo el tiempo, ¿no? Es ese personaje que tiene algo que busca. Pues claro, el detective es alguien que investiga. El detective es alguien que busca evidencia, que entrevista personas, que puede ser público o que puede ser privado también. Y es que el detective es alguien que tiene un cierto perfil, estudia para eso, se prepara para eso. Y es esta persona que se propone a resolver un problema. Es una persona con un pensamiento realmente así crítico. En su perfil, el detective es alguien que sabe articular sus pensamientos y sus argumentos por escrito, como también articularlos de manera verbal en los casos que se le presentan. Es esa persona que le pone atención también a los detalles, porque en los detalles ahí va la pista, ¿no? Es ese hombre que tiene un entendimiento de la conducta de la persona que investiga. Por eso es que en sus diferentes ramas, el que investiga hasta sabe leer los ojos de aquel a quien le pregunta. Sabe interpretar el lenguaje corporal. Ve si se pone nervioso en su rostro, ¿no? Ve para dónde cruza los ojos, y todo eso es una ciencia investigativa también. Es que el detective, hermanos, hace todo eso para encontrar la verdad. Para encontrar la verdad. Y la verdad es algo que el hombre se ha venido complicando más y más de lo que es la verdad. Y la verdad se ha complicado tanto que el hombre hasta se ha vuelto filosófico. Y entonces dicen, ¿no?, que si quieres encontrar la verdad, tienes que interpretar el mundo, tienes que tener una cosmovisión, y que entonces la verdad por aquí, la verdad por allá. Y el hombre lo que ha hecho es complicarse más la vida, intentando encontrar el concepto de la verdad. Y por eso es que el concepto de verdad ha sido tan rotativo a lo largo de la historia, que para algunos hablan de la verdad relativa. Esa verdad que es relativa, es decir, que puede ser verdad para uno, pero no puede ser verdad para otro. Y dicen, la verdad es relativa. Otros hablan, y el hombre se ha complicado más al hablar de la posverdad. La posverdad. Esta que resulta ser verdad, pero a partir de una mentira. Esto que nosotros a diario también oímos y leemos de las fake news, como dicen, ¿no? Lo que era una mentira termina siendo una verdad aceptada basada en una mentira. Entonces se le conoce como la posverdad, aun cuando sea así. Pero hay algo más. Porque el ser humano le ha metido más complicación, más complejidad a su pensamiento y a su vida, que hablan de las verdades absolutas, ¿no es cierto? Las verdades absolutas. Y el hombre dice, no existen las verdades absolutas. ¿Y sabe qué hace el hombre? Si nosotros examinamos al ser humano, lo que hace el ser humano es contradecirse a él mismo. Porque cree en las verdades absolutas, aun cuando diga que no existen. Así que hoy le vamos a responder a los filósofos. Ahora le vamos a responder a los intelectuales. Porque aunque dicen que no existen, las creen de manera indirecta o directa incluso. Por cierto, nadie, oiga, aquí en Estados Unidos ni allá en China va a negar una verdad absoluta, como lo que voy a decir: el hielo siempre va a ser sólido. Esa es una verdad absoluta.
Nadie aquí en Estados Unidos ni en la India va a negar que el agua hierve a 100 grados de temperatura. Esa es una verdad absoluta. Nadie va a negar aquí y en África que 1 kilómetro consta ¿de cuántos metros? De 1000 metros. Esa es una verdad absoluta. Nadie va a negar aquí en Estados Unidos ni en Japón que el océano, que el mar es salado. Verdad absoluta. Nadie tampoco va a negar alrededor del mundo que la noche es oscura y que el día es claro. Son verdades absolutas, como también decir que un organismo vivo va a ser sensible a morir. Y nadie va a negar otra verdad absoluta que se vive a diario, que todos nacemos de una mujer. Esa es una verdad absoluta. Aun cuando el hombre se quiera complicar todo lo que quiera en decir que no existen, las creen. Y hermanos, pero hay otra verdad. Hay otra verdad que al leer a Juan, en sus 879 versos en que se compone el Evangelio de Jesucristo según San Juan, él va a proponer otra clase de verdad. Es que Juan, al hablar de esa verdad, él va a romper todas las categorías que el hombre se ha autoimpuesto y que de esa manera busca contradecir a Dios. Es Juan el que va a decir que la verdad de Dios es otra, que no es como la de los hombres, que no es ni relativa, ni absoluta, ni tampoco posverdad, porque lo que tienen en común todas estas es que se basan en leyes naturales. Sí, la noche es oscura porque existe una ley natural y esa ley natural fue creada por alguien. Sí, existe que el mar es salado y tiene esa verdad absoluta porque hay una ley que lo creó así, pero Dios no gravita en el mundo de lo natural. Es que Dios tiene otra clase de verdad. Es que Juan nos va a enseñar que Él rompe con todas las categorías que el hombre se ha inventado. Porque la verdad que Juan nos va a decir es que la ley de esa verdad, mis hermanos, no depende de una ley natural dentro de la creación. Porque ya Juan ha dicho que Dios es creador y que Él no está supeditado a ninguna ley natural. Así es que esta verdad hay que descubrirla, ¿no es cierto? Esta verdad que Juan nos va a decir ahora mismo, hermanos, es una ley que no depende tampoco de la opinión filosófica. No, que tampoco esta ley que Juan nos va a compartir hoy no depende de la opinión democrática. Es que no se necesita la mitad más uno para ser aceptada. Ciertamente, es que Juan lo que nos va a decir es que esta verdad, mis hermanos, esta verdad tiene otra categoría. Esta verdad es suprema. A ver, dígalo conmigo. Porque la verdad que Juan nos va a compartir hoy es que la verdad de Dios no es absoluta. Dios no es absoluto en ese sentido. Y aquí me permito corregir a los filósofos y a los intelectuales. Sí, y tienen razón, porque Dios no es absoluto. Porque las leyes absolutas dependen de leyes naturales y Dios no se rige por ella. Dios es autónomo, Dios es supremo y por eso es que su verdad es muy distinta a todas las que el mundo quiere poner sobre la mesa. Dios pone su propia verdad y su verdad es suprema, hermanos. Así es que descúbrala conmigo, por favor. Es que cuando nosotros venimos a Juan una vez más, tenemos que recordar a dónde comenzamos. Tenemos que ir ahí al capítulo 20, porque ahí en el capítulo 20, verso 30, dijo así. Juan, óigalo, si no lo encuentra rápido, aquí lo tiene. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas señales que están escritas aquí, las 7 que hemos dicho que componen el Evangelio de Juan, estas 7 señales, dice el versículo 31, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Porque Juan, en el versículo que vamos a ver precisamente hoy, hace alusión a ese nombre precioso, a ese nombre que es único. Y mis hermanos, también Juan al final de su Evangelio escribió esto otro, y hay también, dice, otras muchas cosas que Jesús hizo,
las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Y oigan, Juan no está exagerando. El hombre está hablando con la realidad en su corazón, en su mente, en su experiencia de haber pasado con él. Es que hay tantas, dice, que en el mundo no cabrían los libros acerca de este hombre que se llama Jesús, que tiene ese nombre precioso. Es que tengo que agarrar aliento, en serio. Sí, porque al ir al capítulo 1 de Juan, es ahora donde le invito a que vaya. Capítulo 1 y el verso 12. La segunda frase de ese versículo es la que nos ocupa hoy, mis hermanos, porque ahí está esa verdad que es suprema, que no es absoluta. Vamos, hermanos, no es absoluta, es suprema. Es de otro nivel, es de otra categoría. El hombre no la concibe porque no la conoce. Esta verdad es suprema y dice en el versículo 12, en su parte B, a los que creen en su nombre. Eso es lo que vamos a ver ahora. A los que creen en su nombre, ya ha dicho, mas a todos los que le recibieron, los que le dieron la bienvenida, los que sí le dieron acogida en su corazón, los que sí hablan y testifican de que es posible que una persona tenga otra clase de vida. Y ahora Juan ha dicho acá, ¿no?, en el versículo 2, en esa segunda frase, a los que creen en su nombre. Y este es el principio de una vez. Vamos a él de una vez. El principio es este, hermanos. Solo basta la simpleza. Es que solo basta la simpleza para persuadirnos de la plenitud. Solo basta la simpleza, mi hermano. Es que aquí no hay que andar con tanta complejidad como el hombre se ha atrevido a complicarse la vida. Es que basta la simpleza y Juan le apuesta, óigalo, a la versión más corta de quién es la persona de Jesús. Y la versión más corta de Jesús es su nombre. Ese nombre, sí, un nombre común. Mire, cualquiera se llamaba Jesús en su época. Han habido tantos Jesuses a lo largo de la historia. Pues en el momento en que Jesús irrumpe en esa historia, no como un invasor, dicho sea de paso. Jesús no viene a este mundo como un invasor. Él viene a lo que es suyo, a lo que es su propiedad, a lo que tiene derecho. Y se identifica de tal manera con un nombre tal y como el Padre lo quiso. Y fue a través del ángel, ¿no? ¿Recuerda bien? Y llamará su nombre, le dice el ángel Gabriel a María, y llamará su nombre Jesús, porque éste salvará al mundo de sus pecados. Hermanos, desde lo más simple, de veras que entre más lo pensamos, más minúsculo es el cerebro del ser humano, ¿no? La forma más breve de Juan de describirlo es su nombre, y a los que creen en su nombre. ¿Sabe por qué? Porque es el nombre Jesús que va a prevalecer a lo largo del Evangelio de Juan. Ese es el nombre con que el ángel le dijo a María. Porque fue así como el Padre quiso que su Hijo fuera conocido por lo que significa ese nombre. Es que así fue como con ese nombre común y corriente, ordinario si quiere. Así tan simple como se oye, era el nombre con que esa persona se iba a relacionar e iba a ser cercano con todos los demás. Qué lindo ese nombre, ¿no? De veras que sí. Porque ese nombre, hermanos, basta decirlo y ya hace pensar en el carácter de esa persona. No solamente es el nombre de alguien, es que describe el carácter de esa persona. Porque si solo fuera un nombre, así, un concepto, mis hermanos, no trascendería en nada. Óigalo, si la verdad suprema solamente fuera un concepto, entonces no trascendería en nada y para nada el que Dios se interesara por el ser humano en identificarse a esa altura con su propio Hijo. Y ciertamente cuando le ponemos cabeza y corazón a esto, vaya si no, entonces podemos conocer lo intencionado que es Dios con su amor para el hombre, ¿no es cierto? El corazón de Dios, solo su nombre. Es que no hay otro nombre, va a decir Lucas allá en Hechos, ¿verdad? Es que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y es que el nombre representa todo, su carácter. Y vaya qué manera,
Es que entre ceja y ceja Juan tiene claro cómo va a terminar su evangelio. Y él ha dicho ahí, no, pero estas señales se han escrito para que sepáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador y todo eso y más. Y cuando hablamos de estas señales tenemos que recordarlas, claro, ni siquiera hemos llegado a ellas, ¿sabe? Es que apenas estamos en la introducción de lo que Juan tiene para darnos. Y en esta introducción, al hablar de su carácter, es que cada señal va a dar muestra de su carácter. Es Jesús que va a decir quién es Él al convertir el agua en vino. Es Jesús que va a demostrar su carácter cuando Él va a curar al hijo de un noble. Es Jesús que va a mostrar su carácter cuando cura a un paralítico. Es Jesús el que va a venir y que va también a crear allí provisión al alimentar a toda una multitud. Es su carácter el que se pone por encima de todo cuando le da vista a un ciego. Es Jesús el que por último va a dejar esta con toda la intención, Juan, de decir que Él es la resurrección y la vida cuando levanta a Lázaro. Cuando le grita desde afuera, Lázaro, ven fuera porque soy yo el que te está llamando. Dios mío, es que, hermanos, qué carácter, ¿no? Qué carácter de este Hijo de Dios. Lo expresa así con milagros. Pero no se queda así en describirlo Juan. También Juan va a recoger las propias palabras del Señor. Y es que Juan va a ser el único que va a escribir acerca de las 7 reclamos, de los 7 reclamos que Cristo hace para sí mismo. Y una de ellas, la primera es, yo soy el pan de vida, dijo él. Y lo recoge muy bien Juan. Luego él va a decir, yo soy la luz del mundo. Y es que yo soy la puerta de las ovejas. Es que yo soy el buen pastor. Es que yo soy la resurrección y vida. Y lo va a repetir una vez más y va a decir más extendidamente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por último Jesús va a decir, yo soy la vid verdadera. Ese es su carácter. Hermanos, y si no nos queda claro, pues siéntase pero privilegiado de quién es el que ha pensado en cada uno de nosotros, en serio. Él reclama quién es. Aquí Jesús no depende de leyes naturales. Él depende de quién es Él en su carácter y en su verdad. Y mis hermanos, la verdad, está diciendo Juan, es una persona. Esa es la verdad suprema, es una persona. Sí, porque dijimos, ¿no? Que si solo fuera un concepto, estuviéramos todos aquí miserables. Y si fuera solamente un concepto, entonces Jesucristo realmente sería solamente un mito, sería una leyenda, sería un cuento entretenido. Sí, que si solo fuera un concepto, sería una historieta entretenida. Pero Juan está diciendo, es una persona suprema, Rey de Reyes. ¿Por qué ese nombre? Y a los que creen en su nombre. Es que ese nombre perteneció a una persona real. ¿Y saben qué? Los científicos se mofan de esto y hacen ver a los cristianos como tontos. Pero le respondemos a los intelectuales desde acá. ¿Por qué? Porque ellos quieren hechos. Pues Juan presenta hechos. El nombre no es un nombre que anda por ahí subjetivo en el aire. No, pertenece a una persona real. Es que Juan presenta los hechos hasta la mente más intelectual. Y lo presenta de una manera tan simple, tan sencilla. Oiga, que hasta la persona menos iletrada puede entender. Hasta en su tiempo la persona que iba a pescar al río, al lago, al mar, podía entender esta verdad suprema del universo entero. Jesús es la verdad. Tan simple como eso. Pero sí, yo le quiero presentar una verdad para ilustrársela. Una verdad, hermanos, una verdad que dije, ¿cómo se las ilustro? Y para ilustrárselas traje esto. Debo decir que me ha pasado una vez, una tan sola vez en toda mi vida me ha pasado. ¿Cuántos huevos se come usted? Yo no creo que usted sea solo que me voy a preparar un huevo. Yo los veo a ustedes con cara de 2 o de 3 mínimo. ¿Verdad, Julio? Julio es de 6. Para llenar todo ese cuerpo, hombre, 6.
Pero tranquilos porque están caros, ¿no? ¿Saben algo? Les voy a demostrar una verdad absoluta, hermanos, a través de esto. Y es que en una ocasión yo estaba queriéndome comer unos huevos. Y entonces ya saben, ¿no? Pum, pum, el aceite, a mí me gusta el huevo con fuego violento. Entonces, el primero, ¿sí? El segundo, el tercero. Esa vez yo recuerdo que tenía hambre. Pero cuando tomo el cuarto huevo y lo pongo, estaba podrido. Estaba podrido. ¿Y sabe qué pasó? ¿Sabe qué pasó? Primero, lucía feo. ¿Sabe qué más? Olía feo. ¿Y sabe qué más? Ni loco yo me lo hubiera comido. Y estoy seguro que usted hasta se hubiera sentido ofendido que yo le ofreciera huevos, habiendo sacado un huevo podrido, mezclado allí y servírselo. En su vida me lo hubiera aceptado. Le quiero decir que demuestra con esto, hermanos, que Dios nos da también una verdad suprema del ser humano. Dios nos da la verdad suprema. Oiga esto, la verdad universal que dice la Biblia, dice, por cuanto todos pecaron. Esa es una verdad universal. Y para una verdad universal necesitamos una verdad suprema. ¿Por qué? Porque déjeme recordarle algunas cosas que dice la Biblia acerca de lo que es el pecado, para que entendamos la dimensión hasta donde llegó nuestra crisis y nuestro caos en nuestra vida. Es que hablar del pecado, hermanos, muchos tratan de lidiar con su vida y con su caos y con su crisis, inventando toda clase de subterfugios. Quieren intentar cualquier escape, quieren aferrarse de alguna manera a algo para decir que son buenos. Le voy a decir lo que dice la verdad suprema. Esa es la verdad absoluta, universal. Todo hombre es pecador, le guste o no le guste. Y Dios no necesita democracia para esto. Bien lo dice el hermano de Jesús también, Santiago, capítulo 2, verso 10. ¿Sabe qué dice? Yo se lo leo. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Sí. Es que tú puedes ser tan bueno como quieras, pero con una cosa que hagas mal, ya te haces pecador completo, dice Santiago. Ahora le voy a citar lo que dijo Pablo a los Gálatas. Oiga, está en la misma sintonía que Santiago y dice así, capítulo 3, verso 10 de Gálatas, dice Pablo, porque todos los que dependen de las obras de la ley, todos los que dicen que pueden cumplir la ley, dice allí, están bajo maldición. Y maldición aquí es condenación. Porque escrito está, dice la verdad suprema, ¿ok? Maldito todo aquel, o sea, condenado todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es que si tú te cumples la ley, pero te haces infractor de una tan sola cosa, te haces infractor de toda la ley, está diciendo Pablo. Y por eso es que al leer Mateo capítulo 5 y usted le presta cuidado, es Jesús citando mandamientos de su ley. ¿Y de qué te sirve, dice el Señor allá, que tú cumplas 7 cuando fallas 1 y te basta fallar tan solo 1 para que sepas que estás condenado? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve que no murmures? Dice allá. Porque el hecho de murmurar, puedes cumplir toda la ley, pero si tú murmuras, ya te haces infractor de toda la ley. Hermanos, es condenación, así es de grave el pecado. Y oigan, cuando esto viene a nuestra mente, entonces podemos ver todos los intentos vanos que hace el hombre, ¿no? De tratar de embellecer un poco lo de fuera, sí, gustar. Y miren, hermanos, mucha gente, ¿acaso no lo dijo el Señor Jesús también? ¿De qué le sirve al hombre, dice, ganar el mundo entero si perdiere su alma? Señor, dígame, ¿qué tengo que hacer para ganar el cielo? Le dijo alguien, ¿no? Pues haz esto, haz lo otro, cumple los mandamientos. Ya todo eso lo cumplí, Señor. Bueno, pero te falta una cosa.
y lo confronta el Señor con su necesidad profunda. ¿Saben? Así hay gente ahora. Gente de que nada le sirve. Entonces la verdad absoluta es esta. La verdad absoluta es que el hombre no puede salvarse a sí mismo. Por más que maquille, por más que quiera y por más que quiera aferrarse a algo, no puede. Y para una verdad universal como esta que dice Pablo, por cuanto todos pecaron, se necesita una verdad suprema. Solo Jesucristo salva. Solo el Señor. Con su sangre preciosa y su sacrificio perfecto es lo único a lo que puede obtener, llevarnos a disfrutar de esa vida eterna. Entonces Juan, hermanos, ha dicho, ¿no? Es que basta la simpleza para que tú puedas conocer la plenitud. Basta la simpleza el nombre lo dice todo. Es que el nombre describe el carácter, pero va a decir algo más Juan allí. Y note, la frase dice, ¿no? A los que creen en su nombre. Y esto nos lleva a una segunda cosa que usted tiene que anotar. Lo segundo es esto: solo hay que experimentarlo para ser conclusivo. Es que solo hay que experimentarlo para ser conclusivo. De lo contrario, va a seguir siendo un concepto. De lo contrario, va a seguir siendo cualquier otra cosa menos una realidad. Pero para comprobarlo, para que haya experimento de eso, hay que entregarle la vida a Él. Y se puede tener una experiencia directa, está diciendo Juan, a los que creen en su nombre. Y dice ahí, de eso trata, hermanos. Es que de eso trata el cristianismo. El cristianismo no es una religión, por mucho que se lo quieran mostrar así. Se trata de una relación, experiencia, realidad directa con el Hijo de Dios para estar en comunión con el Padre. Ese es el cristianismo. No toda la estupidez religiosa con que muchos quieren entenderla así. Es Dios asumiendo su gracia, sí, y que la da al pecador. Es el pecador, hermanos. La salvación pasa por pensar. La salvación pasa por pensar y ser conclusivo en ese pensar. Es decir, sí, por más que yo quiera salvarme a mí mismo, no puedo. No puedo. Y pasa por pensar en reconocer y ser conclusivo de que soy pecador. Y a quien necesito es aquel que ha dicho que sí puede. Tan simple, ¿no? Es que basta la simpleza para conocer la plenitud y basta también experimentarlo. Mientras tanto, va a seguir siendo solamente locura para muchos. Es renunciar a cualquier otra cosa para venir a experimentar esto. Y es también concluir que Jesucristo es el único que puede salvar. Así que Juan tiene razón. Ahora, es que se cree con la mente. Veamos varias cosas aquí. ¿Por qué con la mente? Porque yo tengo que llegar a esa conclusión. Entiendo que soy pecador y que no puedo salvarme. Y pasa por el corazón también, porque hermanos, se llega a las necesidades profundas que hemos visto en más de alguna ocasión. Es allí donde nosotros podemos ver que resulta en perdón y en vida eterna. Miren, yo les quiero mostrar esta foto, por favor. Porque esta foto de esta pirámide es la famosa pirámide de Abraham Maslow. Y este hombre habla de la jerarquización de las necesidades que tiene el ser humano. Es un psicólogo de principios del siglo XX. Y él jerarquizó puso esas categorías de necesidades del ser humano. Y entonces él habla en la base más amplia de la pirámide, habla de las necesidades fisiológicas que todos tenemos. Y que si las sabemos llenar, entonces, como es la alimentación, la salud, el descanso, ¿ya? Todos necesitamos llenar esas necesidades. Pero hay una segunda que usted ve ahí, en la base. ¿No sabe si la podemos poner? ¿No está? ¿Se qué? Se murió. Bueno, Dios mío. Es que miren, la computadora fue hecha en Estados Unidos. Si hubiera sido fabricada en Japón, otra cosa sería. Bueno, pero miren, Abraham Maslow, este psicólogo renombrado en la historia, habla de esas necesidades fisiológicas básicas. Habla de las necesidades de seguridad, de sentirnos protegidos, una vivienda, un empleo,
Al tener una vivienda, un empleo, nos genera esa sensación de seguridad, dice él. La tercera es esa necesidad social que todos tenemos también, de desarrollo afectivo con otros, que podamos asociarnos, que yo pueda ser aceptado y yo también aceptar a otros. Esa es la tercera categoría que Abraham Maslow pone en su pirámide. La cuarta es la autoestima. Y esta autoestima tiene que ver con el reconocimiento de nuestra persona. Sí, que nos puede generar confianza y que nos puede generar respeto y que también pues esto nos puede producir ser más eficientes para alcanzar el éxito. Pero la cúspide de esa pirámide, lo que está allá en el pináculo, lo que está allá más arriba, lo que dice él que se puede alcanzar, él lo llama autorrealización. Autorrealización, desarrollar todo el potencial. Y yo por un momento, cuando me gusta leer a Abraham Maslow, digo, ¿y este en qué mundo vive? Este no ha venido a Los Ángeles quizás. Bueno, pero saben, él habla de la autorrealización. Y yo pregunto, ¿y qué pasa si alguien no tiene una de estas? ¿Qué pasa si esta persona no alcanza el pináculo? Basta ver cómo la gente vive todos los días, hermanos. Basta ver para la frustración con que a diario la persona vive, la amargura que lo lleva, la historia de su vida toda desastrosa. Es que basta platicar con la gente para que nosotros entendamos que el hombre por su propia cuenta, aun cuando se le propongan todas estas cosas, oiga, aun cuando llegue a lograrlo incluso, va a haber algo que a Abraham Maslow se le olvidó. Y por ejemplo, en los periódicos suele aparecer ahí la noticia de que este actor de Hollywood, Al Pacino, con frecuencia lo encuentran ahí en el bar del Beverly Hills Hotel, solo, bebiendo, que dice que hasta los del bar tienen que pedir un taxi para que lo lleven a su casa, perdido en sus pensamientos, solitario, sí, famoso, claro que sí, ¿quién no ha visto sus películas? Sí, millonario. Se equivoca Abraham Maslow en decir que la cúspide puede llevar a la autorrealización. Y oigan, tenía razón Blaise Pascal, este filósofo, matemático, físico, tenía razón cuando dijo: en el corazón del hombre hay un vacío que solamente puede ser llenado por Dios. Vaya si no tenía razón. Y por mucho que el ser humano quiera ponerle y aderezarse su gusto y adobarse todo lo que quiera, por más que guste y que quiera, no va a poder aquello que puede estar allá guardado, escondido en su interior. Sí, puede recrearse todo lo que quiera y puede maquillar su exterior, puede tener todo cuanto quiera, pero si no le pone atención a ese vacío interior, ¿de qué sirve, dice el Señor, que alguien ganara todo el mundo y perdiera su alma? Puede mejorarse todo lo que quiera, pero no puede cambiar por dentro, porque esa es una verdad suprema, y la verdad suprema solamente Jesucristo es el que la responde. Así es que no se trata de dinero, ni se trata de fama, ni se trata de todo cuanto podamos poseer, hermanos. Tener a Jesucristo. Y note, por favor, note cómo dice el verso. Esa frase, que no se nos escape, porque Juan está diciendo: a todos los que creen. Es un tiempo presente. El verbo está en un tiempo presente. Es un creer constante. Es esa persona que tiene la puerta abierta. Es que cualquiera que esté en la peor miseria de su vida, y oigan, aun cuando sea famoso, y la lista es larga de todos aquellos que son millonarios, que son famosos, que todo el mundo los aclama, que son ídolos, terminan tirándose de una ventana. ¿Quién quiere una vida así? Lo único que hacen es confirmar la verdad suprema, que por dentro solo Jesucristo sigue siendo la respuesta de toda persona. Entonces, hermanos, así es como Juan nos presenta. Dice: a los que creen en su nombre, porque ese nombre describe la grandeza de ese Hijo, y que al experimentarlo
Solo al experimentarlo es que uno puede ser conclusivo, no hay más. Es que al experimentarlo yo digo, bueno, ¿y quién quiere retornar? Como decíamos en la vigilia, ¿no? Y es que ¿quién quiere retornar a una vida vacía? Es que ¿quién quiere retornar a la oscuridad? Es que ¿quién quiere terminar buscando otra vez, embadurnándose en el lodo como un perro, como un cerdo, volviendo a sus vómitos? ¿No es cierto? ¿Quién quiere regresar a eso? Y la oportunidad sigue estando abierta. Dice a los que creen. Y hermanos, si hemos creído, vaya si Juan no nos afirma, ¿no? Vaya si Juan no nos convence con su propuesta de verdad suprema en el Hijo, en su nombre. Porque ser hijo de Dios solo se gana en los méritos de Jesucristo. Y la verdad con que nos vamos a casa hoy es esta, hermanos. Obtienes todo lo que necesitas con creer la verdad de Jesucristo, todo. Y cuando, oigan, esto no es teología de la prosperidad, no. No. Esa es una vulgar verdad. Obtienes todo lo que necesitas. ¿Qué es todo lo que necesitamos al final de cuentas? Todo lo que necesitamos, hermanos, es perdón de nuestros pecados. Todo lo que necesitamos es su gracia maravillosa, inagotable. Y que al conocerla, pues dan ganas de conocerlo más, ¿no? No de volver, sino de seguir. Así que, hermanos, que el Señor confirme esta palabra. Obtienes todo lo que necesitas con creer la verdad de Jesucristo, la verdad suprema con la cual también oramos ahora mismo. Padre, muchas gracias. Es que todavía, Señor, no logramos entender la dimensión. Si acaso acercarnos, Señor, acercarnos un poco más a lo que tanto tú quieres, a lo que tanto tú amas, a tu Hijo, Señor. Gracias porque nos enseñas, Señor, que tenemos que ser como tú si es que queremos de alguna manera presumirte de algo. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y no podemos, Señor. Nos damos por vencidos en eso. Porque nada de lo que podamos hacer nos puede atraer a ti, tanto como lo puede lograr tu Hijo Jesucristo. A los que hemos creído en su nombre, su palabra, su persona, para que nuestra vida sea distinta. Oramos, Señor, que esta palabra penetre hondo en nuestro corazón, para que afirmemos aún más y mejor nuestros pies en el camino que hemos sido invitados a transitar con tu Hijo al lado nuestro. Una vez más, Señor, ponemos esta iglesia en tus manos. Señor, iglesia de tu palabra. Iglesia, Señor, en donde sabemos hacia dónde tú nos quieres dirigir. Iglesia que tú quieres levantar en avivamiento, Señor, para tu gloria. Iglesia que tú quieres usar para que otros conozcan de esta puerta que sigue abierta, Señor, para que ellos también sepan creer, sepan concluir que solo Jesucristo salva. Y que al creer en Él, Señor, pueden también obtener todo lo que hemos recibido de ti al experimentarlo. Muchas gracias, Señor. Así te lo agradecemos, así te lo pedimos y así, Señor, queremos estar a la expectativa de todo cuanto tú quieres seguir pidiendo de nosotros. En el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén, Señor. Hermanos, que tenemos